Configuramos la página. A ver, voy a compartir la pantalla de la computadora para las indicaciones. A ver, de acuerdo al calendario académico, un ratito voy a estar. A ver, de acuerdo al calendario académico dice finalización clases primer bimestre el 1 de julio. Registro de notas de primer parcial el 7 de julio. Veamos. Y de acuerdo al sílabo, se supone que esta semana teníamos la segunda prueba, pero se me pasó el 15. Pero todavía tenemos plazo. A ver, veamos. Calendario. Tengo que pasar notas del 7. Entonces tenemos 2 semanas. Entonces vamos a hacer una cosa. El miércoles 22 sería la segunda prueba y el miércoles 29 la tercera prueba. Y el 7 pasamos las notas. Entonces tenemos para revisar el 4, el lunes 4 y el miércoles 6. Revisamos la nota para pasar al SAE sin errores. Entonces vamos a escribir esas fechas. Digamos el 22, miércoles 22 y jueves y miércoles 29. Ya. A ver, de una vez escribamos las fechas, escribamos todo, ¿no? Porque ya no hay tiempo para planificar. Planificamos ahora y ya con eso terminaríamos. Las pruebas atrasadas darían el viernes 1 a las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Ya, eso escribamos. A ver. Dejo de compartir aquí. Nos vamos a la tablet. Compartir pantalla. Y nos vamos a nuestro curso de hoy. Exactas. La clase de hoy sería año 22, mes 06, día 13. Ya, ahora vemos lo último de ecuaciones diferenciales exactas. A ver, entonces escribamos las indicaciones.
martes. Sería miércoles 15. A ver, digamos miércoles 22 y 29. Ya, entonces, prueba 2. La prueba 2 sería el 22 de junio 2022. Los temas serían las dos, ¿no? Ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones diferenciales separables. La prueba 3 22, 29. Sería el 29 de junio 2022 y los temas serían ecuaciones diferenciales exactas y ecuaciones diferenciales homogéneas, lo que vamos a ver en estas 2 semanas. Listo. Ya. Prueba trazada primer bimestre. Un ratito. Prueba atrasada. Primer bimestre. Sería el viernes 1 de julio. 1 de julio 2022. Los temas, todo el primer bimestre. Ya. La revisión. Revisión de notas del primer bimestre sería el día lunes 4. Sería el 4 de julio. Aquí pongamos acá abajo. Revisión el 4 de julio del 2022. Ahí revisamos todas las notas, les doy las fórmulas que utilizo en el Moodle para que ustedes revisen que esté todo bien calculado. Notas de deberes, de pruebas, promedios, todo, ¿no? Les doy en fórmulas el día 4 de julio. ¿Qué más? Revisión de notas. El 4 de julio. Ya, nada más, ¿no? A ver, prueba 2. Prueba 3. Prueba trazada, entonces tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. ¿Qué más hay? Algo más, algo más. Las pruebas. Ya, nada más. Listo, aquí está todo, ¿no? Todas las indicaciones, fechas y temas.
Ya, ahora sí continuemos porque estamos sobre el tiempo. Ya. Estamos bien, ¿no? Lo que pasa es que me olvidé la semana pasada de planificar. En realidad esta deberíamos haber. Pero bueno, tienen una semanita más para revisar los temas. Recuerden, las pruebas son muy parecidas a las que están en las hojas, ¿no? Les sugiero que resuelvan todas las hojas. Recuerden que tienen el libro, tienen el solucionario, tienen todo, ¿no? Y las pruebas son muy parecidas. No, no son pruebas difíciles, ¿no? No son pruebas capciosas, sino que sepa hacer nada más, ¿no? Resolver una ecuación exacta, resolver una separable, resolver una homogénea, normales, ¿no? No hay trucos, no hay nada de esas cosas. Son problemas que son muy parecidos a los problemas que están en las hojas. Y ahí están en las hojas, están las referencias, los capítulos de donde se sacaron los problemas. Entonces les sugiero que también revisen los ejemplos resueltos, todo lo que está en los libros. Y para verificar tiene el solucionario, ¿no? Tiene todo, ¿no? Realmente tiene todo. A ver, vamos a dar el último ejercicio que también me parece importante. Déjenme ver. Ya. Un ratito. Ya. Entonces vamos a hacer este otro ejercicio. Dice, resolver la ecuación diferencial por exactas. Dicen y cuadrado diferencial de x más x cuadrado más xy diferencial de y igual a 0. Entonces me dicen que resuelva por exactas esta ecuación. Entonces lo primero, m función de xy. M función de xy es el factor que multiplica el diferencial de x. En este caso sería y cuadrado. N función de xy sería x cuadrado más x por y. Entonces la primera pregunta ¿es exacta? Entonces para eso vemos el punto 2 del teorema que decía, primero veamos si es igual la derivada parcial de m con respecto a y con una derivada parcial de m con respecto a x. Entonces sería derivada con respecto a y de m y cuadrado. Esto es igual a 2y. Y la derivada parcial de n con respecto a x, derivada con respecto a x de x cuadrado más xy. Esto es igual a la derivada con respecto a x de x cuadrado más y sale de la derivada y me queda derivado de x con respecto a x. Esto es igual a 2x más y. Entonces, como se puede ver aquí, la derivada parcial de m con respecto a y es diferente de la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Qué significa esto? Que no exacta. No es exacta. ¿Ya? Siguiente pregunta.
el factor integrante es función de X, el factor integrante es función de Y, o el factor integrante es función de X, Y. Entonces veamos el primer caso. Factor integrante función de X. Para eso necesito evaluar la ecuación, la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x dividido para n. M sub y es 2y. La derivada parcial de m con respecto a y es 2y. Menos la derivada parcial de n con respecto a x, que es 2x más y. Y acá abajo, n. N es x cuadrado más x por y. Entonces arriba tendríamos 2y menos 2x menos y. Abajo tendríamos, saquemos factor común x. Me queda x más y. Acá arriba me queda y menos 2x. Abajo me queda x por x más y. Como se puede ver, es diferente de una función que depende solo de x. ¿Qué me está diciendo esto? Observen que no es función solo de x, porque hay y. Entonces lo que me está diciendo es que el factor integrante no es función de x, punto. Ahora veamos. El factor integrante función de y. Veamos si es solo función de y. En este caso tenemos que evaluar la ecuación n es la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y dividido para m. N sub x sabemos que es 2x más y menos 2y. Abajo tenemos y cuadrado. Arriba nos queda 2x menos y. Abajo me queda y cuadrado. Vemos también que es diferente de una función que solo depende de y. Lo que me está diciendo es que el factor integrante no es función de y. ¿Ya? Entonces lo único que nos queda es el factor integrante x y. Por lo general, a veces en los problemas se les da el factor integral cuando no son polinomios. El teorema me decía que si son m y n son polinomios, entonces el factor integrante es x a la n por y a la m o x a la m por y a la n. Veamos si son polinomios. Cogemos m, x y m. Sabemos que esto es y cuadrado. Veamos si es polinomio. Para que sea polinomio tendríamos 1 por y al cuadrado más 0 por y a la 1 más 0 por y a la 0. Vemos que sí es un polinomio en y. N, función de x, y. Me dice que es igual a x cuadrado más x por y. Entonces en este caso tendríamos 1 por x cuadrado más y por x a la 1 más 0 por x a la 0. Entonces vemos que son polinomios. Pues cumple con la condición de que son polinomios. Eso significa que el factor integrante es el producto de x por y. Entonces escribamos como m y n
son polinomios coma, el factor integrante estos puntos, factor integrante función de x y es igual a x a la n por y a la n. ¿Ya? Entonces ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale n y cuánto vale m? ¿Ya? Entonces para eso lo que hacemos es simplemente multiplicar el factor integrante por la ecuación, es decir, para tener mi nueva ecuación. Es decir, sería el factor integrante mu de x y por m función de x y diferencial de x más el factor integrante mu x y por n función de x y de y igual a 0. Esta nueva ecuación tenemos aquí m sombrero función de x y esta es la nueva ecuación n sombrero función de x y. En nuestro caso sería x a la n por y a la m que multiplica a la ecuación no exacta. En este caso sería y cuadrado diferencial de x más x a la n por y a la m por n. N es x cuadrado más x por y diferencial de y. Todo esto igual a 0. Entonces, en este caso, esto sería mi nuevo m sombrero, función de x, y. Este sería mi n sombrero, función de x, y. Y ahí multiplicamos. Ahora sí, digamos, ya una vez que está ahí, entonces sabemos la condición, ¿no? Que se pone para que sea exacta. Para que sea exacta, tenemos que m sombrero, la derivada parcial de m sombrero con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n sombrero con respecto a x. Entonces tenemos derivada con respecto a y de mi nuevo m. Pues nos falta, me falta aquí. No multiplicamos, no. A ver, vamos haciendo paso a paso. Primero multiplicamos, a ver qué nos queda. Antes de poner respuesta. Porque si no, recién me toca hacer la operación. Mejor hagamos la operación. Tendríamos x a la n por y a la m más 2 de x más x a la n más 2 por y a la m más x a la n más 1 por y a la m más 1. Diferencial de y igual a 0. Esto sí de una vez. Este es m sombrero, función de x y. Y este es n sombrero, función de x y. Listo, ahora sí. Para que sea exacta, tenemos que la derivada parcial de m sombrero con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n sombrero con respecto a x. Derivada con respecto a y de mi nuevo m, de mi m sombrero, que sería x a la n por y a la m más 2. Esto tiene que ser igual a la derivada con respecto a x de x a la n más 2 por y a la m
más x a la n más 1 por y a la m más 1. Eso sí. Listo, ahora sí derivemos. Como es derivada parcial con respecto a y, x sale de la derivada y x está haciendo las veces de constante. Me queda derivada con respecto a y de y a la m más 2 igual. Aquí también, en cambio, en este caso sale y a la m y me queda derivada con respecto a x de x a la n más 2 más. Aquí sale y a la m más 1 y me queda derivada con respecto a x de x a la n más 1. Ya, ahora sí, derivemos. Me quedaría x a la n. La derivada de y a la m más 2 sería, baja el exponente, m más 2. Me queda y a la m más 2 menos 1. Acá me queda y a la m, la derivada de x a la n más 2. Con respecto a x, baja el exponente, n más 2, y me queda x a la n más 2 menos 1, más y a la m más 1. La derivada acá sería n, perdón, n más 1 por x a la n más 1 menos 1. Ya, entonces aquí nos queda, saquemos, propongamos primero m más 2. Y aquí nos quedaría x a la n por y a la m más 1 menos 1, m más 2 menos 1, m más 1. Igual. Acá nos queda n más 2 por x a la 2n más 2 menos 1 sería x a la más 1. N más 1 por y a la m más n más 1 por x a la n más 1 menos 1 sería x a la n por y a la m más 1. Entonces aquí observen lo siguiente. Estos son dos polinomios, ¿no? Estamos igualando polinomios. ¿Qué dice la teoría de polinomios? Que cuando se igualan dos polinomios, los factores que multiplican a los mismos exponentes son iguales. En este caso, observen. Aquí tenemos x a la n por y a la n más 1 está aquí y está acá. Eso significa que m más 2 debe ser igual a n más 1. Simplemente para que se vea mejor, escribamos de esta siguiente manera, para ver mejor nada más. Sería 0, aquí tenemos el otro, ¿no? Este de acá. Este no hay, entonces pongamos 0 por x a la n más 1 por y a la m más m más 2 por x a la n por y a la m más 1. Así que el lado izquierdo, lado derecho. N más 1, perdón, m más 2 por x a la n más 1 por y a la m más n más 1 por x a la n y a la m más 1. Ya, entonces ahora sí tenemos este de aquí, el primero, el de la izquierda y el primero de la derecha. Entonces, para este exponente, para el exponente x a la n más 1 y a la m, lado izquierdo es 0.
Lado derecho es n más 2. Inge, una pregunta. Sí, dígame. En la parte de arriba no sería n más 1 por x a la n más m más 1. A ver, veamos. Menos 2x, la n más 1. X, Simplificaste, no veo muy bien, está mal el internet. a ver, acá arriba. X a la n. A ver. Sale el x a la n. A ver, vamos desde arriba. Sale x a la n, ya. Este está bien, este está bien, y este está bien, ya. El siguiente, este de aquí. M más 2 menos 1. Y a la m, n más 2 menos 1. Y a la m más 1, n más 1, y ya. Hasta ahí está bien. Sí, está bien. No se me encargaba completar los documentos. El siguiente es, sí está bien. Sí. Ya, ya listo. Ya, entonces, para igualar polinomios, el factor que multiplican los exponentes iguales en los dos lados de la ecuación se debe igualar. En este caso, 0 igual a n más 2. Para el exponente, x a la n por y a la m más 1, el lado izquierdo me dice que es m más 2. M más 2. Este de acá, ¿no? Este de aquí estamos ahorita. Este. Con este de acá. N más 2 igual a n más 1. ¿Ya? De la primera ecuación tenemos n. N vale menos 2. Ya tengo mi valor de n. De la segunda ecuación, despejemos m. M va a ser igual a n más 1 menos 2. Pero n vale menos 2 más 1 menos 2. Entonces m vale menos 2 menos 2 menos 4 más 1 menos 3. Menos 3. ¿Ya? Ya tengo el valor de m y n. Ya, una vez que tengo esto, ahora sí, nos hacemos la pregunta de cuál es el factor integrante. ¿Cuál es el factor integrante? Entonces, nuestro factor integrante ha sido, función de x y ha sido x a la menos 2 por y a la menos 3. ¿Ya? Ahora sí, busquemos nuestra nueva ecuación diferencial. ¿Ya? Multiplican, verán, aquí hay autores que le cogen a este valor de aquí, a esta ecuación de aquí, y le reemplazan los valores. ¿Qué es el más? Se podría decir que es el más común. Pero hagamos el proceso. Usted puede reemplazar ahí los valores o simplemente multiplica el x a la menos 2 por y a la menos 3 por la ecuación no exacta, que era y cuadrado diferencial de x más x a la menos 2 por y a la menos 3 que multiplica a x cuadrado más xy de y igual a 0. Y multiplicamos, ¿no? Sería x a la menos 2 por y a la 2 menos 3, diferencial de x, más. ¿Qué sería? X a la 2 menos 2 por y a la menos 3, más x a la 1 menos 2 por y a la 1 menos 3, diferencial de y igual a 0. Y nos queda la ecuación x a la menos 2, y a la menos 1, diferencial de x, más x a la 0, 2 menos 2, 0, x a la 0, 1.
Simplemente me queda y a la menos 3 más x 2 menos 2, 1 menos 2 menos 1. Y aquí quedaría menos 2 diferencial de y igual a 0. Esta sería mi nueva ecuación. ¿Sí? Este correspondería a m sombrero, función de x, y. Y este corresponde a n sombrero, función de x, y. Entonces aquí nuevamente, ¿no? Recuerden que en estas ecuaciones exactas, puede que esta todavía no sea exacta. Me tocaría sacar otro factor integrante. Entonces, ¿cómo compruebo esto? Haciendo la pregunta, ¿es exacta? ¿Qué significa eso? Sacamos la derivada parcial de m sombrero con respecto a y. Derivada parcial con respecto a y de m sombrero. M sombrero en este caso es x a la menos 2 y a la menos 1. Como es con respecto a la derivada parcial es con respecto a y, x a la menos 2 sale de la derivada y me queda derivada con respecto a y de y a la menos 1. Esto sería igual a x a la menos 2. La derivada de y a la menos 1 baja el menos 1, se hace menos. Y a y a la menos 1 le resto 1, sería menos 2. Listo. Y veamos el n sombrero con respecto a x. Y la derivada parcial de n sombrero con respecto a x, n sombrero es y a la menos 3 más x a la menos 1 por y a la menos 2. Nos quedaría derivada con respecto a x de y a la menos 3, que y hace las veces de constante en las derivadas parciales con respecto a x. Eso significa que va a ser la derivada de una constante con respecto a x. Esto me va a dar 0. En el segundo término sale y a la menos 2. Y me queda derivada con respecto a x de x a la menos 1. Esto me da y a la menos 2. La derivada de x a la menos 1 baja el menos 1, se hace negativo. Y al menos 1. Y al menos 1 le resto 1, sería menos 2. Entonces se puede ver aquí que la derivada parcial de m sombrero con respecto a y es igual a la derivada parcial de n sombrero con respecto a x. Entonces, es exacta. Sí, hemos demostrado que es exacta. Entonces, si es exacta, entonces existe un campo escalar f de x y constante, ¿no? C igual a c, tal que la derivada m sombrero es igual a la derivada parcial de f con respecto a x. Y n sombrero es igual a la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Y entonces vemos cuál de las dos es más fácil de integrar. Sí, aquí tenemos m y n. Entonces, por lo general se coge el que tiene menos términos. Bueno, en estos dos no hay ningún problema, ¿no? Son fáciles de integrar. En este caso cojamos n, la primera definición. Entonces partamos de la primera definición. Me dice que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m sombrero. Y m sombrero sabemos que es igual a x a la menos 2 por y a la menos 1. X a la menos 2 por y a la menos 1. ¿Ya? Y procedemos a integrar. Integremos la derivada parcial de f con respecto a x. Como es la derivada parcial con respecto a x, la integral tiene que ser con respecto a x.
va a ser igual a la integral de x a la menos 2 por y a la menos 1 diferencial de x. Lo podemos sacar directamente, ¿no? Para no... Como es con respecto a la integral con respecto a x, y a la menos 1 sale. Me queda la integral de x a la menos 2 diferencial de x. Ya, sabemos que el lado izquierdo es justamente el campo escalar f de x y igual. En este caso sería y a la menos 1. Aquí, en cambio, la integral de x a la menos 2 al exponente se le suma 1. Entonces tendríamos x a la menos 2 más 1 menos 1. Y se divide para este exponente menos 1. Más una constante de integración. Pero esa constante de integración es función de la variable que está haciendo las veces de constante en esta derivada, en esta integral parcial, ¿no? Estamos integrando parcialmente. Debe ser una función k, función de y, porque y está haciendo las veces de constante. Ya tenemos f de xy, función de xy, es menos x a la menos 1, y a la menos 1, más la constante k, función de y. Ya, una vez que tengo esto, necesito encontrar el valor de k. Para eso utilizo la ecuación la otra ecuación de la definición de la ecuación 2. ¿Qué dice la ecuación 2? Me dice que la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a n sombrero. Y n sombrero es y a la menos 3 más x a la menos 1 por y a la menos 2. ¿Ya? Y procedemos a derivar. Derivamos con respecto a y a f. F lo que acabamos de encontrar, menos x a la menos 1 por y a la menos 1, más k, función de y. Esto tiene que ser igual a y a la menos 3 más x a la menos 1 por y a la menos 2. Y derivamos con respecto a y. Entonces significa que menos x a la menos 1 sale de la derivada, me queda derivada con respecto a y, de y a la menos 1, más la derivada de k, función de y. Con respecto a y, le ponemos k', función de y. Y al otro lado nos queda y a la menos 3 más x a la menos 1 por y a la menos 2. Y derivamos. Entonces tenemos menos x a la menos 1. La derivada de y a la menos 1 baja en menos, se hace más. Y a la menos 1 le restamos 1. Me quedaría menos 2. Más la constante de integración k, función de y. Igual a y a la menos 3 más x a la menos 1 por y a la menos 2. Aquí hacemos álgebra, se elimina el primer término y el último. Y nos queda k', función de y. Y a esto integramos. La integral de k', función de y, integramos con respecto a y. Nos quedaría y a la menos 3 diferencial de y. Y tenemos k, función de y es igual. Entonces, y a la menos 3 le sumo más 1 al exponente, sería menos 2. Perdón. Entonces me quedaría y a la menos 2 dividido para menos 2. Esto es igual a menos 1/2 por y a la menos 2. Ya tenemos entonces el campo escalar f de xy ha sido igual a menos x a la menos 1 por y a la menos 1, más k, que sería menos, aquí falta la constante de integración, perdón, aquí falta más un c sub 1, voy a llamarlo. Entonces nos quedaría menos 1/2
de y a la menos 2 más c sub 1. Y todo esto igual a la constante c. Y ya tenemos nuestra solución general. Nuestra solución general sería menos x a la menos 1, y a la menos 1, menos 1 medio por y a la menos 2, igual a un c sub 2, donde c sub 2 es igual a c menos c sub 1. Aquí la condición para que exista esto es que x tiene que ser diferente de 0 y y también tiene que ser diferente de 0, porque es elevado a la negativa. Eso significa que están en el denominador. Ya es una solución implícita, ¿no? Dependería si me dan un punto para hacerle polinomio en y sacar las dos soluciones, ¿no? Porque es un polinomio de segundo grado. Va a haber dos soluciones. ¿Ya? A ver, copiemos en la... Sí, copiemos en esa hojita, en esta bloc de notas, ¿no? Vamos a copiar, pegar. Veamos si se pega esto. Entonces, por favor, revisen también estos problemas son sacados, estos problemas resueltos son sacados de la hoja guía, ¿no? Que son muy parecidas a los deberes, muy parecidos a las pruebas. Entonces, por favor, revise. Aquí está paso a paso igual, resueltos algunos problemas, ¿no? Entonces, aquí tiene usted problemas de valor inicial por el método de exactas. Es lo mismo, ¿no? Lo único que difiere es que al final, en la solución general, reemplaza el punto, en este caso menos 1, 2, y obtiene el valor de la constante c sub 2. Y tiene la solución particular. Entonces aquí tiene una serie de problemas no resueltos. Entonces, por favor, revises. Volvamos a nuestra clase. Ya, ahora entramos en el siguiente tema. Que son las ecuaciones diferenciales homogéneas. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Estas ecuaciones no tienen nada que ver con las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, ¿no? No tienen nada que ver. No sé por qué los autores pusieron este nombre, ¿no? Y este nombre tiene 400 años, ¿no? Es decir, sería un sacrilegio tratar de cambiar el nombre a esta altura, ¿no? Se llama ecuaciones diferenciales homogéneas. A ver, veamos de qué se trata. Veamos, la primera, una definición. Definición. El título de esta definición es funciones homogéneas. Dice, dados omega, recuerden el plano cartesiano, ¿no? Eso es un subconjunto de R2. Omega es donde estamos resolviendo la ecuación diferencial. Coma, f, que es una función que va de omega a los reales. Coma. Se dice
que f es una función homogénea, de grado n, que pertenecen a los reales, si para todo x y que pertenece al plano cartesiano, es decir, un punto del plano cartesiano, f de lambda por x, lambda por y, es igual a lambda a la n por f de x y. Con lambda que pertenece a los reales, tal que lambda x, lambda y pertenece al plano cartesiano, omega. ¿Ya? Esa sería nuestra primera definición. La segunda definición dice, dados omega, un subconjunto de R2, n, que pertenece a los reales, y una función f que va de omega a los reales, homogénea, de grado n, esta puede escribirse como f de x y igual a lambda a la n por f de 1 por 10 sobre x. O se puede escribir f de x y igual a lambda a la n por f de x sobre y 1. Es decir, si usted puede a una ecuación diferencial poner toda la ecuación como y sobre x o x sobre y, entonces es homogénea. Nosotros vamos a utilizar las dos, ¿no? Vamos a demostrar con esta de aquí que es homogénea. Por lo general, siempre le pregunto, siempre usted tiene que hacer esto, ¿no? Demostrar que es homogénea. Aquí hay dos formas de hacerlo. Primero con lambda o simplemente escribir y sobre x. Cualquiera de las dos. Si usted puede hacer cualquiera de las dos cosas, está demostrando que lambda, que la ecuación diferencial es homogénea. Esto cumple para todo x y que pertenecen a omega. Ahora sí, definamos lo que es una ecuación diferencial homogénea. Definición. De ecuación diferencial homogénea.
Dice que dados omega subconjunto de R2, punto coma M, N, funciones que van de omega a los reales y la ecuación diferencial M, función de x y y, diferencial de x más n, función de x y, diferencial de y, igual a 0. Se dice que es una ecuación diferencial homogénea si m y n son funciones homogéneas. Del mismo grado. ¿Ya? Sería la 1. La 2. Dice, dados omega, un subconjunto de R2, coma, las funciones m, n, que van de omega a los reales, tales que m, n, pertenecen al conjunto de funciones continuas definidas en omega. Y la ecuación diferencial homogénea m, función de x y, diferencial de x más n, función de x y, diferencial de y igual a 0, la cual puede ser escrita como dos puntos y', función de x es igual a menos n, función de x y, sobre n, función de x y. Y entonces nosotros vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a trabajar con esta ecuación en realidad. Veamos, hablemos de la solución de la ecuación diferencial. De la ecuación diferencial homogénea. Solución de una ecuación diferencial homogénea. Dice que para resolver la ecuación diferencial y', función de x igual a menos m, función de x y sobre n, función de x y, a esta ecuación le voy a llamar ecuación 1. Definimos una nueva función que va a ser z, que va del intervalo de definición a los reales. Cogemos al x en el intervalo de definición y vamos a definir z función de x igual
a y función de x sobre x. Ya. Dice que dado que y pertenece al conjunto de funciones continuas definidas en el intervalo y que al menos tiene una derivada, coma, se tiene que z también pertenece al conjunto de funciones continuas en el intervalo y que al menos también tiene una derivada con derivada dada por y' función de x igual a z función de x más x z' función de x. A esta le voy a llamar ecuación 2. Esto cumple para todo x que pertenece al intervalo de definición y, coma, entonces igualemos la ecuación 1, la ecuación 2 igualemos a la ecuación 1. Entonces observen que la ecuación 1 es y' igual a menos m xy sobre n xy. La ecuación 2' 2 es y' igual a zx más x por z' x. Entonces, si igualamos las dos, nos queda primero la ecuación 2. Nos queda z función de x más x por z' función de x igual a la ecuación 1, que es menos m función de x, ahora cambia a z función de x sobre n función de x, z función de x. Observe que hemos desaparecido ahí, ¿no? En realidad es un método de cambio de variable. De y se cambia a z. En la práctica, lo que se escribe simplemente es de esta forma. Z más x, z' igual a menos. A ver, un ratito. Aquí hay algo, a ver. Ya, antes de esto. Antes de esto. Me estoy saltando unas cosas importantes, ¿ya? Puesto que m y n son funciones homogéneas, del mismo grado, coma, tenemos que pongamos primero la derivada. X por z' función de x más z función de x igual a menos m. Recuerden, como m es función homogénea y n es función homogénea, podemos poner de esta manera. 1 z función de x n 1 función de z función de x. ¿Sí? Por esta parte de acá arriba, ¿no?
Estamos poniéndole de esta manera. Esta de esta manera. Si son funciones homogéneas, se puede escribir 1 y sobre x, pero y sobre x en este caso es z función de x. ¿Ya? En la práctica, se escribe de esta manera. X, z' más z igual a menos m, función de 1, z, y abajo n, función de 1, z. Esto es en la práctica, ¿no? Listo. Esta es toda la teoría de homogéneas, ¿no? Nosotros vamos a utilizar todo. Aquí, este tema es un poco, si usted abre un libro de ecuaciones diferenciales exactas, perdón, ecuaciones diferenciales de primer orden, o las ordinarias, ecuaciones diferenciales ordinarias sería. Este tema sí es terrible. Este tema es terrible, la forma de resolver. Cada autor lo hace de diferentes maneras. Hay autores que le complican a esto que usted no tiene idea. Sí, se van por unos caminos. Yo voy a coger el método que me ha dado un poco de resultado porque he probado de todos los métodos para resolver estas ecuaciones. Es terrible. Entonces, y voy a tratar de hacer todos los pasos para, por ejemplo, acá arriba, en esta parte de aquí. Vamos, hay dos formas de mostrar que son homogéneas, a través de lambda y a través de escribir y sobre x o x sobre y. En el libro de SIL utilizan BU para representar las ecuaciones y sobre x y B pequeña para representar las ecuaciones x sobre y. Pero nosotros vamos a trabajar solo con z, no creo que hace falta cambiar variables, pero bueno, y el proceso es bien largo, ¿no? Lo hacen de unas maneras bastante diferentes y para mí muy complejas. Yo voy a tratar de hacer de tal manera que sea una secuencia, ¿no? Para que usted vea que no. Pero eso sí, si usted revisa estos ejercicios en los libros, es uno de los temas que casi no se han puesto de acuerdo los autores y cada autor hace de una. Llegan a la misma respuesta, ¿no? O sea, no es que esté mal hecho, ¿no? No, llegan a la misma respuesta. Lo que pasa es que los caminos que utilizan son más laboriosos, se podría decir. Entonces vamos a hacer este problema. A ver, hagamos ejercicio. Esto se aprende haciendo ejercicios. Ya, a ver, dice esto. Ejercicio. Entonces voy a hacer paso a paso. Dice resolver la ecuación diferencial homogénea. ¿Ya? Me dan la ecuación. 3x al cuadrado menos y cuadrado diferencial de x más xy menos x al cubo por y a la menos 1 diferencial de y igual a 0. Y me dan una condición aquí mismo, ¿no? Y diferente de 0 para que exista esta ecuación, ¿no? Ya, entonces, aquí igual. El rato de resolver la primera pregunta, ¿no? ¿Es exacta? Perdón, ¿es homogénea? La primera pregunta que tenemos que hacer. Igual que las exactas, primero tenemos que demostrar que es exacta. Aquí es demostrar que es homogénea. En todas, en realidad, ¿no? En las lineales tiene que ver si es o no lineal.
por comparación. Separables tiene que ver si puede separar las variables. Es decir, cada método tiene que verificar, ¿no?, que se trata de la ecuación. Ya, en este caso hagamos por todos los métodos. Primero, la función m que me están dando, recuerden, m es el factor que multiplica el diferencial x. Entonces, m función de x y en este caso sería 3x cuadrado menos y cuadrado. Y n, función de x y es x y menos x al cubo por y a la menos 1. Ese es m y n. Ya, entonces veamos si son funciones homogéneas. Recuerden, una cosa es función homogénea, otra cosa es ecuación diferencial homogénea. Entonces, primero lo que vamos a hacer es ver si m es una función homogénea, n es una función homogénea y si son del mismo grado. Si son de diferente grado, ya no es ecuación diferencial homogénea. Tiene que ser del mismo grado. Entonces, ¿cómo verificamos eso? Simplemente cogemos m, lambda por x, lambda por y. Y reemplazamos en la ecuación 3. En vez de x ponemos lambda x al cuadrado menos y. En vez de y ponemos lambda y al cuadrado. Esto es igual a 3 por lambda cuadrado x al cuadrado menos lambda al cuadrado y al cuadrado. Saquemos factor común, lambda al cuadrado, y nos queda 3x cuadrado menos y cuadrado. Que justamente vemos que es lambda cuadrado por m función de x, y. Vemos que se trata de una función homogénea de segundo grado. Ahora veamos con n. N, lambda por x, lambda por y. Igual. Entonces tendríamos, en vez de x, lambda por x. En vez de y, lambda por y. Menos, en vez de x, lambda por x al cubo. En vez de y, lambda por y a la menos 1. Pues aquí tendríamos lambda cuadrado por xy menos lambda al cubo por x al cubo, lambda a la menos 1 por y a la menos 1. Tenemos lambda cuadrado por xy menos lambda al cubo por lambda a la menos 1 sería 3 menos 1, que me da 2. Aquí me da lambda 2 por x al cubo por y a la menos 1. Sacamos factor común, lambda cuadrado. Y nos queda xy menos x al cubo por y a la menos 1. Que justamente se puede ver que esto de aquí es n de xy. Ya, entonces se trata m y n son funciones homogéneas de grado 2. ¿Ya? Son del mismo grado, son funciones homogéneas, m y n. Entonces concluimos. Entonces, la ecuación diferencial es homogénea. ¿Bien? Entonces aquí es, para que la ecuación diferencial sea homogénea, m y n deben ser funciones homogéneas del mismo grado. Hemos demostrado eso. Listo, ese es el primer paso.
El segundo paso que vamos a hacer, y yo al menos sigo estos pasos. Como les digo, hay miles de formas de hacer esta parte y las exactas mismas, hay muchas formas, ¿no? Como les decía, inclusive usted puede adivinar los términos del campo escalar f de x, y. Entonces ahí usted va a encontrar una infinidad de pasos. Yo cogí el que más es el más lógico, nada más. Aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a encontrar una ecuación alternativa. Vamos a suponer que y es función de x, eso quiere decir que la ecuación alternativa debe ser derivada de y con respecto a x. Aquí no me dice nada la ecuación, ¿no? Simplemente me escriben de esa manera. Entonces yo estoy asumiendo que y es función de x. No me prohíbe nada, ¿no? Nada me prohíbe que y ponga función de x. O también pueden hacer x función de y, no hay ningún problema, pero ahí sí tienen que hacer los otros cambios, ¿no? Acá arriba, en esta parte de aquí en especial, lo que está en la pantalla. Si usted pone y función de x, utiliza la primera ecuación. Si pone x función de y, utiliza la segunda ecuación. Tendrá cuidado en eso, ¿no? Usted escoge en realidad, ¿no? Y función de x o x función de y. Pero siempre debe tener en cuenta estas dos cosas. Arriba siempre va la variable dependiente. Abajo siempre va la variable independiente. Si usted coge y función de x, y viene a ser las veces de variable dependiente y x las veces de variable independiente. Entonces tiene que utilizar la primera ecuación, y sobre x. Pero si usted coge x función de y, x sería la variable dependiente y y sería la variable independiente. Entonces tiene que coger la segunda ecuación, x función de x sobre y. ¿Sí? Tendrán en cuenta eso. El resto es igual. Y entonces aquí voy a coger y función de x y voy a escribir la ecuación alternativa de la que me dieron, ¿no? La ecuación alternativa que me dieron, viéndola, tendríamos el primer término, sería 3x cuadrado menos y cuadrado más x por y menos x al cubo por y a la menos 1. Todo esto por derivada de y con respecto a x igual a 0. Esta es una ecuación alternativa a la ecuación que me dan, ¿no? A este de acá arriba. Esta es una ecuación alternativa. Ya tengo la ecuación alternativa. Ahora sí despejemos, dejemos solito al diferencial de y, de x y. Entonces tendríamos nosotros que el diferencial de y con respecto a x pasa, en negativo pasa m, que sería este de acá arriba, 3x cuadrado menos y cuadrado, y acá abajo nos quedaría x, y menos x al cubo por y a la menos 1. Si usted observa, hemos escrito justamente la ecuación menos m función de x, y sobre n función de x, y. Sí, este es m, ¿no? Recuerden, este es m y este es n. ¿Ya? Una vez que tengo aquí, la de acá arriba hemos demostrado que es homogénea, utilizando lambda. Ahora vamos a demostrar que también nuevamente es homogénea, pero vamos a escribir, ¿sí? Vamos a escribir esta ecuación, como si se puede escribir y sobre x, toda la ecuación. Veamos cómo es eso. Tenemos y prima, ¿no? Derivada de y con respecto a x sería y prima función de x igual a menos. Acá arriba tengo 3x cuadrado menos y al cuadrado. Abajo tenemos x, y menos x al cubo por y a la menos 1. ¿Ya? Arriba voy a multiplicar por 1 sobre x cuadrado. Abajo voy a dividir para 1 sobre x cuadrado.
Sí, veamos qué nos sale de esto. Entonces tendríamos otros 3 por x cuadrado sobre x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado. Abajo nos queda xy sobre x cuadrado menos x al cubo por y a la menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Entonces multiplico arriba por 1 sobre x cuadrado y divido para 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos menos, aquí falta el menos, menos. ¿No? A ver, pongamos bien esto. Menos todo esto de acá arriba. Ya, entonces x con x cuadrado con x cuadrado se va y nos queda menos 3 menos y sobre x, todo al cuadrado. Abajo. Aquí un x se va con el cuadrado y simplemente nos queda y sobre x. Acá el x cuadrado se va y me queda un x. Aquí en cambio me queda, observen que me queda menos x sobre y, ¿no? Porque y está en la menos 1, baja como positivo, y en la menos 1. Observen que he logrado poner este y', función de x, este de acá arriba, he logrado poner de esta manera, ¿no? De acuerdo a la teoría. Esto de aquí. Hemos logrado poner y sobre x, la primera ecuación que está ahí. Toda la ecuación está en función de y sobre x. A ver, para verle mejor nada más, solo para verle mejor. Escribamos la misma ecuación. Y' función de x igual a menos 3 más y sobre x al cuadrado y acá abajo y sobre x menos, pongamos y sobre x, pero todo esto es a la menos 1. Le doy la vuelta, ¿no? Arriba está x sobre y. Le estoy poniendo y sobre x, entonces para eso tengo que poner todo a la menos 1. Ya, esta ecuación le voy a llamar ecuación 1. Listo. Esta es otra forma de demostrar que es homogénea, ¿no? Si usted a una ecuación diferencial le puede escribir de esta manera, todo y sobre x, o todo x sobre y, como usted quiera, cualquiera de las dos formas. Claro, si pone x y sería x' función de y, ¿no? Sería x como la variable dependiente y y la variable independiente. Ya, si usted logra poner una ecuación diferencial de esta manera, entonces se trata de una ecuación homogénea. Es la otra forma de demostrar. Ya, una vez que usted logra poner, yo al menos le hago así, ¿no? Si me piden, hago con lambda. Esta parte de acá arriba. Si no me piden, simplemente demuestro que es homogénea poniendo toda la ecuación y sobre x. ¿Ya? Una vez que demuestro que sí es homogénea, entonces ahora sí hago el cambio de variable. Sea z. Sí, dígame. ¿Por qué arriba le multiplicamos por el 1 sobre x cuadrado? Para tener y sobre x. O sea, el objetivo, acá arriba se multiplica, aquí, justamente aquí, la primera ecuación que está en la pantalla. ¿Por qué multiplico por 1 sobre x al cuadrado? Para tener y sobre x. Mi objetivo es tener toda la ecuación y sobre x. ¿De acuerdo? Por eso se multiplica, por lo general siempre multiplica a 1 sobre x elevado a un exponente, dependiendo de cómo está el y. Observe que y está al cuadrado. ¿Por qué pongo x cuadrado? ¿Por qué multiplico por 1 sobre x cuadrado? Porque arriba observe que hay un y cuadrado. Para que me quede y sobre x, tengo que dividirle para x al cuadrado. Por eso multiplico por 1 sobre x al cuadrado. Si y hubiera estado al cubo arriba, hubiera tenido que multiplicar por 1 sobre x al cubo.
¿sí? El exponente con el que usted multiplica al X es de acuerdo a Y. ¿Cómo está Y? Tiene que fijarse en Y, entonces pone el exponente, ¿ya? Recuerde, el objetivo es poner toda la ecuación Y sobre X, ¿ya? Cambiamos de variable. Ya. Sea Z función de X, le defino como Y función de X sobre X. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué cambio esta variable? Porque ya tengo mi ecuación en Y sobre X. Si usted observa, ya tengo la ecuación Y sobre X. Me está diciendo que cambie esa variable. Que en vez de Y sobre X, cambie a Z. Es lo que me está diciendo. ¿Ya? Entonces aquí lo que tenemos, despejemos Y. ¿Sí? Despejemos Y función de X de esta ecuación. Tenemos Y función de X sería igual a X por Z función de X. ¿Ya? Y ahora sí, lo que hago es derivar esta ecuación. Derivada de Y con respecto a X. Sería la derivada con respecto a X de X por Z. Sería la derivada de un producto, ¿no? Entonces me quedaría aquí, derivada de X con respecto a X por Z, más X por la derivada de Z con respecto a X. Esto me da Y', función de X, sería igual a derivada de X con respecto a X1. Me queda Z, función de X, más X por Z', función de X. ¿Sí? Este de acá. Ya tengo, esta le voy a llamar la ecuación 2. ¿Ya? Entonces tenemos la ecuación 1 y tenemos la ecuación 2. Ya, entonces, ahora, la ecuación, ya tenemos la ecuación 1, justo lo que buscaba, poner Y sobre X. Toda la ecuación poner Y sobre X. Entonces, el cambio de variable, cambiemos la variable en la ecuación 1. Entonces, pongamos en la ecuación 1, en 1, cambiemos Z en vez de Y sobre X. ¿Ya? Entonces, observe lo que me queda. Y', función de X, sería igual a, cogemos la ecuación 1, menos 3, más, y es más, Y sobre X. Pero Y sobre X le estoy cambiando a Z. Entonces, Y sobre X al cuadrado sería Z al cuadrado. Sobre. Abajo. Tenemos Y sobre X, que sería Z. Y tenemos menos Y sobre X a la menos 1. Sería menos Z a la menos 1. ¿Ya? Hemos cambiado en la ecuación 1, hemos cambiado la variable. Y sobre X le igualamos a Z. Ya, a esta le voy a llamar ecuación 3. ¿Ya? Y luego hacemos lo que me dice la teoría, ¿no? Igualando la ecuación 2 igual a la ecuación 3. Entonces aquí está Y' en la ecuación 2, Y' en la ecuación 3. Igualamos y nos quedaría la ecuación 2 me dice Z menos X por Z' es la ecuación 2. La ecuación 3 igual a menos, perdón, más, muchas gracias. Z más X por Z' igual a menos, uy, ¿qué hice? Menos 3 más Z al cuadrado sobre Z menos Z a la menos 1. ¿Ya? Esa es la ecuación que buscábamos.
O sea, observe que tengo que hacer todo este proceso, ¿no? A ver, hagamos de nuevo. Me dan ecuación. Bueno, ya demostramos que es homogénea esta parte, desde aquí. Le ponemos en la forma alternativa derivada de y con respecto a x, que es la que más se utiliza, ¿no? Si usted coge x función de y, tiene que utilizar la otra ecuación. Y despeja la derivada y multiplica por x, por 1 sobre x elevado al exponente del y. Aquí y es al cuadrado. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 1 sobre x al cuadrado, por el exponente de y. ¿Para qué? Para tener y sobre x. El objetivo es tener y sobre x. Y tenemos la ecuación 1. Si usted logra poner de esta manera una ecuación diferencial, entonces es homogénea. Y sobre x, y sobre x. Como usted ve que tenemos y sobre x, usted hace el cambio de z igual a y sobre x. Entonces tenemos el cambio z igual a y sobre x. Derivamos de ese cambio de variable, tenemos la ecuación 2. En la ecuación 1, hacemos también el cambio de variable. En vez de y sobre x, ponemos z. ¿Ya? Y tenemos la ecuación 3. Y luego igualamos la ecuación 2 a la ecuación 3. Ya, hasta aquí es homogéneo, en cierto modo. El siguiente paso es hacerle separables. ¿Sí? Es decir, lo que yo voy a tratar de hacer ahora es hacerle separable. Es un poquito, esta parte es la que da problemas a los estudiantes, ¿no? Porque muchos llegan acá sin problema. Ahora tenemos que hacerle separable. Es decir, lo que vamos a hacer es a un lado todo lo que tenga z y a otro lado todo lo que tenga x. Veamos cómo se hace eso. Ya, a ver, hagamos el siguiente proceso. Ponemos x, z'. Función de x le voy a poner para no perderlos. Ya, pasemos el z al otro lado. Nos quedaría menos. Cambiemos de signo. A ver, ¿cambiamos de signo o no cambiamos de signo? Perdón, aquí hay un problemita, espérense un ratito. Menos es, ¿por qué le puse más? Es menos aquí. Es menos. A ver, es la primera ecuación. Menos, ¿por qué le puse más? Es menos aquí. Menos. A ver, para que no nos confundamos. A ver, aquí están. A ver, pongamos paréntesis para no confundirnos. Este. Eso es. Eso sí, ahí está bien. Menos es 3. Entonces la ecuación 1 me queda. La ecuación 1 me queda menos 3 menos z. Aquí queda menos z. Ahí está bien. Ya, cambiemos de signo. Aquí estaría menos z. A ver, para que no confundirnos, aquí paréntesis y aquí paréntesis. A ver, aquí cambiemos de signo. Metamos el menos. Arriba o abajo, no importa. Pero solo a uno de los dos, no pueden ser a los dos. Entonces, aquí nos quedaría z cuadrado menos 3 arriba. Abajo nos queda z menos z a la menos 1. Ahí está bien. Ya, ahora sí. X por z' función de x nos queda. Pongamos así. Listo. Nos quedaría z al cuadrado menos 3 arriba, abajo z menos z a la menos 1.
Y acá me quedaría el z que está a la izquierda, pasa a la derecha como menos z. Eso es. Ya, nos quedaría aquí, en el lado izquierdo, nos queda x por z' función de x. Y en el lado derecho nos quedaría z cuadrado menos 3 menos z por z menos z a la menos 1. Todo esto sobre z menos z a la menos 1. X por z' función de x sería z al cuadrado menos 3 menos z por z, z al cuadrado. Menos por menos, más. Z a la 1 por z a la menos 1 sería z a la 1 menos 1, 0. Z a la 0 es 1. ¿Ya? Y abajo nos queda z menos z a la menos 1. Bien, aquí para eliminar el z a la menos 1, lo que voy a hacer es multiplicar por z y dividir para z. Multiplico por z y divido por z. ¿Qué nos queda? Nos queda z al cubo menos 3z. Aquí también se van, ¿no? Se eliminan los zetas. Sí, aquí se eliminan los zetas. De una vez eliminemos. Aquí se me elimina el z cuadrado con z cuadrado. Ahí estamos bien. Nos quedaría aquí x por z a la prima función de x ha sido igual a menos 3 por z. Y también se elimina, ¿no? 3 menos 1 se me hace 2, ¿no? A ver, hagamos paso a paso. Antes de hacer el producto. A ver, antes de multiplicar, hagamos paso a paso. A ver, ¿qué me queda? Z cuadrado con z cuadrado se me elimina. Menos 3 más 1 nos queda menos. A ver, abajo z menos z a la menos 1. Arriba 2. Ya, ahora sí. Multipliquemos por z y dividimos para z. Para eliminar z a la menos 1, ¿no? Nos queda menos abajo z cuadrado menos z a la menos 1 por z a la más 1 se hace z a la 0. Z a la 0 es 1. Arriba 2z. Esto es x, z' función de x. Ya, ahora sí. Si usted observa, es una ecuación que tenemos que separar las variables aquí. Entonces, todo lo que tiene z en el lado derecho tiene que pasar al lado izquierdo. Lo que está multiplicando, dividiendo, y lo que está dividiendo, multiplicando. Entonces, observe lo que me queda. Me queda z al cuadrado menos 1 sobre 2z. Todo esto por z' función de x. El x que está a la izquierda, que está multiplicando, pasa al lado derecho dividiendo. Entonces sería menos. El 2 dejemos de acá arriba para que no me dé problema. El 2 dejemos. Sería 2 acá arriba y x acá abajo. Eso es. Entonces puede ver que hemos separado las variables. Todo lo que tiene z, lado izquierdo. Todo lo que tiene x, lado derecho.
¿Ya? Ahora sí, en el lado izquierdo hagamos lo siguiente. Z al cuadrado dividido para Z. Menos 1 dividido para Z. Entonces aquí se me elimina el Z con el cuadrado. Y esto me queda por Z' función de X. Y el lado derecho menos 2 sobre X. Bien, entonces tengo la ecuación Z menos 1 sobre Z por Z' función de X igual a menos 2 sobre X. Listo. Ahora sí, procedemos a integrar. Integremos. Tenemos la integral de Z menos 1 sobre Z por Z' función de X, diferencial de X. Integramos con respecto a X, ¿no? Menos 2 por la integral de 1 sobre X de X. Listo. Acá tendríamos la integral de Z por Z' función de X, el primero, menos la integral de 1 sobre Z por Z' función de X. El lado derecho, menos 2 por la integral de 1 sobre X de X. Listo. Ya, ahora sí hagamos cambio de variable. A esta llamemos integral 1, a esto de aquí. Esto de acá, integral 2. Para la integral 1. Sea, cambiemos de variable. Sea Z función de X igual a un omega. Saquemos el diferencial de Z. El diferencial sabemos que es Z' función de X por diferencial de X. Diferencial de omega. Ya tengo la integral 1. La integral 1 ha sido igual a omega diferencial de omega. Esto es omega al cuadrado sobre 2. Listo. Ahora veamos para el integral 2. Sea, en este caso, Z función de X, le vamos a poner U. El diferencial de Z es Z' función de X es igual al diferencial de U. Y tenemos nuestra integral 2. La integral 2 ha sido 1 sobre U, diferencial de U. Esto me da logaritmo del valor absoluto de U. Listo. Y ahora sí, volvamos a nuestras variables. La integral 1 ha sido omega al cuadrado sobre 2. Para nosotros sería Z cuadrado sobre 2. Menos. La integral 2 es logaritmo del valor absoluto de U, que es Z. Y esto es igual a menos 2 por la integral de 1 sobre X de X es logaritmo del valor absoluto de X. Y más la constante de integración C. Multipliquemos todo por 2. Nos quedaría Z cuadrado menos 2 por logaritmo del valor absoluto de Z igual a... Y pasemos de una vez el menos 2 logaritmo de X, pasemos al otro lado. Nos quedaría más 2 por 2 sería más 4 logaritmo del valor absoluto de X. Y todo esto es igual a 2 por C, que le voy a llamar un C sub 1. ¿Ya? Y ahora utilizamos las propiedades de logaritmos. Tendríamos Z cuadrado menos el logaritmo de Z al cuadrado más logaritmo de X a la cuarta igual a C sub 1. Y apliquemos las propiedades de logaritmos. Las propiedades de logaritmos me dicen que todo lo que sea positivo arriba
sería más el logaritmo del valor absoluto de lo positivo arriba, x a la cuarta. Negativo abajo, z cuadrado. Y todo esto igual a un c sub 1. Y ahora sí, volvamos a nuestras variables originales. Como z es igual a y sobre x, entonces la primera ecuación que está en la pantalla, reemplazamos, en vez de z ponemos y sobre x. Entonces tendríamos y sobre x al cuadrado más logaritmo del valor absoluto. Arriba x al cuadrado, a la cuarta. Abajo y sobre x al cuadrado. Valor absoluto igual a c sub 1. Entonces nos queda que y al cuadrado sobre x al cuadrado más el logaritmo del valor absoluto de x a la sexta sobre y al cuadrado igual a un c sub 1. Pero sabemos nosotros cómo siempre lo que está dentro de las barras de valor absoluto, cuando están elevadas a una potencia par, siempre es positivo, ¿no? Sabemos que x a la sexta sobre y al cuadrado siempre va a ser mayor que 0. Entonces, las barras de valor absoluto de x a la sexta sobre y al cuadrado va a ser igual a x a la sexta sobre y al cuadrado. Sale con signo positivo. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de las barras de valor absolutos es mayor que 0. Todo valor, toda variable que está elevado a potencia par es positivo. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestra solución general. La solución general ha sido y al cuadrado sobre x al cuadrado más logaritmo. Quito las barras de valor absoluto. Me queda x a la sexta sobre y cuadrado igual a c sub 1. ¿Cuál es la única condición que tenemos aquí? Acá arriba teníamos, ¿no? Desde acá arriba. El rato que nosotros ponemos la variable, sí. A ver, aquí ya tenemos esto. Aquí mismo me dice la ecuación, ¿no? Y tiene que ser diferente de 0. Porque me dan desde el inicio, ¿no? Y es diferente de 0. El rato que nosotros hacemos el cambio de variable, observen aquí. Esto solo es posible, la primera ecuación que está en la pantalla. La primera ecuación que está en la pantalla solo es posible, y aquí me he voltado a poner, x tiene que ser diferente de 0 para que pueda existir y sobre x. Ya, hacemos todo el proceso y aquí también nuevamente vemos que aquí serían para las dos condiciones, ¿no? La una condición es que x sea diferente de 0 y la otra condición es que y es diferente de 0. Y me dan en el problema inclusive, ¿no? Para que exista el problema. Y tenemos la solución general. Para encontrar la solución particular tienen que darme un punto para encontrar el valor de C sub 1. C sub 1. Y con eso tendríamos una solución particular y también podríamos ver el intervalo de definición, ¿no? Si me dan el punto x0 y y0. Ya entonces la próxima clase vamos a hacer otros problemitas de este tipo. Todos son iguales, ¿no? Yo trato de hacer de tal manera que usted, cuando se enfrente a un problema de estos, haga el mismo proceso, ¿no? Si revisa los libros, por favor tendrá cuidado, porque hay miles de formas de hacer. Al menos para mí es la más práctica, porque inclusive no el rato que yo planteo la ecuación de esta manera, ya estoy demostrando que es homogénea. Cuando logro poner la ecuación como la primera ecuación que está en la pantalla, ¿no? Si usted logra poner una ecuación diferencial de esa manera, es homogénea. Y de acuerdo a la variable que usted está utilizando, y es sobre x en este caso, hace el cambio de variable z y es sobre x. Y hace todo el proceso. En realidad este es un caso de
variables separables, ¿no? Porque llega a una ecuación que tiene que hacer por separación de variables o variables separables. Entonces, la próxima clase vamos a hacer otros ejercicios de este tipo de ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ya? Bueno, quedamos ahí. Nos vemos la próxima clase. Ahí les voy a dar indicaciones de los deberes de exactas, ¿no? Ay, tenía que haber hecho tengo que hacerlas. No le he hecho estaba preparando los exámenes, las pruebas y me olvidé de hacerle. Ahorita le voy a hacer. Para que suba el deber de separables, ¿no? Sí, separables. Voy a hacer en el Moodle para que usted pueda subir el deber. Ahorita hago eso, ¿ya? Gracias a todos, cuídense mucho. Buen Hasta día, luego, ¿no? Inge. Sí, Disculpe, dígame. lo que pasa es que yo no di la prueba el lunes, la primera, y ya tengo la justificación de bienestar politécnico. Esa justificación la envié por correo. Sí, claro, me envía por correo, pero la prueba es digamos, es el 1 de julio, ¿no? A las 6 de Sí, la tarde, más o menos. o ¿Ya? sea, pero por eso le envío una semana antes o no importa Sí, si le no, envío. el mismo día de la prueba, Ah, ya, para listo, poner ahí la justificación. Ya, ya, muchas listo, muy gracias. amable, Ya, Inge. ya, que pasen bien. Cuídense mucho, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Cuídense mucho.